capítulo 2. En esta serie voy a concluir con las preguntas: ¿a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel. Desde luego que no lo vamos a cubrir en esta mañana todo, más que 1, 2, 3 versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia, arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin. Escúcheme con cuidado: para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es. El final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ¿ya ven por qué deben traer su Biblia? Yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible, se están acostumbrando a que los ponen y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia, ni dónde está Daniel, ni dónde, porque ya todo está en la pantalla. Y es una ayuda, pero no podemos nosotros depender siempre, porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia. Si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad, y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. El versículo 11 al 40 al 45 de Daniel menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo cuando el anticristo se muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria y de Irán como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a violar el templo y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis, con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12 en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el anticristo
instale sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Dice la Biblia, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se mude a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vi una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, se enfrentaron los dos ejércitos y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra con todos los ángeles caídos y los demonios durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los 3 primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura 7 años. Entonces, a los 3,5 años, primero, el anticristo viene con paz y abriéndose un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los 3,5 años, el tratado que él firma por 7 años con los judíos, Daniel 9:27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24:15, que Jesús les advirtió: cuando veáis la abominación desoladora, que el profeta Daniel les dijo, escapen a los montes, porque habrá tribulación como nunca jamás en la historia la había habido. Entonces bien, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad? Una tela donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá, y yo creo que esto y por acá. La Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar precepto sobre precepto, línea sobre línea, dentro, a no hacer de un contexto un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen. Todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios, y nunca puedes en tu propia Biblia tener 10-15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, pues de veras esto es así, porque repito, cuando vienen falsos maestros es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. Me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos, completamente desnudos. En un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. Y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas, los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, ¿verdad?, completamente condenados. Lo más triste y lo más trágico es cómo es posible que pueda haber este público aplaudiendo esto, o sea, un público completamente ya degradado. Yo no aguantaría estar ahí, me pararía y los tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también, y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya, porque si eso es lo que quieren, eso es lo que va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen grandísimos sobre la humanidad. Se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que lleva una mente reprobada? Las personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre. Las personas que creen que hay más de 2 géneros. Es cuando es una mente ya reprobada.
una mente invadida por una confusión tal que te llega a un estado final de locura y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los 3 años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. ¿Por qué? Porque dice así: el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. Y todos los imperios del pasado donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo, ¿saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así de una forma completamente neurótica y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño, étnico de judíos sin tierra, sin armas, sin religión y sin nada, con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio. Ahora que estuvimos en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. 6 millones de judíos muertos, flacos, niños destazados, mujeres embarazadas hambrientas, abiertas de su vientre. Joseph Mengele, el médico de Hitler, tratando de cambiarles el color de ojos a muchos para crear un sueño. La raza aria, una nueva civilización que es exactamente la agenda del siglo XXI, del Foro Económico Mundial, encabezado por un alemán llamado Klaus Schwab. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del Foro Económico Mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos, Suiza, este hombre Schwab, el alemán: Dios no existe, la Biblia no existe, vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura ya. Entonces Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido a Israel, y a continuación dice: y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o corresponde a la gran tribulación, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, aquí hay un paréntesis, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta, ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos ángeles que estaban en pie, al uno y a este lado del río. Es el río Tigris, donde tuvo esta visión Daniel. Y al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, está Daniel aquí a la orilla del río Tigris, un ángel en una orilla, otro ángel en otra orilla, pero otro ángel en medio, parado sobre el agua, venciendo la ley de la gravedad, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar. Los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a las que los seres humanos estamos sujetos. Entonces, este ángel que estaba en medio del río, parado sobre las aguas del río, dice la Biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron, o sea, era un ángel superior. Muchos dicen que era el mismo Señor Jesucristo. Y dijo un varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Qué interesante, en el Antiguo Testamento, cuando alguien juraba, era con una mano. Pero por primera vez, este ángel, o la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río, levantó las dos manos, la derecha y la izquierda, para jurar. ¿Para jurar qué cosa? Para contestarle a Daniel cuándo era el fin de todas las cosas. Escuchen con atención. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo equivale a 1240 días o 3 años y medio. Entonces contesta el ángel y dice, el final será cuando se acaben los 3 años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Y cuándo será esto? Cuando se acabe la dispersión del pueblo, o sea, cuando se termine de perseguir a los judíos, vendrá el fin. ¿Y quién va a terminar esta persecución de los judíos? El mismo Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con el espíritu de su boca matará al anticristo. Apocalipsis 19, y vio un caballo blanco, uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de Dios. Y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo será el fin en cuanto a Israel? Cuando venga Jesucristo al final de la gran tribulación. Versículo 8, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues claro, en aquel tiempo, ¿verdad? Si ahorita nos cuesta trabajo entender, ¿cómo no iba a tener problemas de confusión Daniel? Y entonces le dije, Señor mío, ahora vean la pregunta que le hace, ya no cuándo, sino cuál. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. En los tiempos en que estamos viviendo, la mayor parte de la humanidad se levanta
desayuna, va al trabajo, come, regresa, ve una película en la noche, se acuesta y así le pasan 3 o 4 años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero, o qué negocio planear, o cómo mantenerme trabajando. Todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada. Se llama el mundo de las tinieblas. Y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas. Y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras como algo normal. Todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuerados infelices en las bicicletas, a los niños de 3 o 4 años de edad, te das cuenta que ya están completamente en tinieblas, ya no disciernen, ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuerarnos públicamente. Las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano, pero los entendidos comprenderán. Mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente: ¿a qué equipo perteneces? ¿Al equipo de los impíos? Tu vida es confusión, ya no distingues, ya no disciernes, para ti no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para ti el mundo, a través de la tecnología, como dice el Fondo Económico Mundial, y de la genética, vamos a crear a una raza superior. ¿Eres de los que apoyan y creen que Elon Musk, el director del Proyecto X, y Tesla va a meter un chip en el cerebro, conectarlo con cientos de alambres, con una computadora conectada a la nube, para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano? ¿Crees que esto puede llegar a ser posible? ¿Crees que se pueda, el ser humano como se encuentra tan loco actualmente, crear una raza humana? ¿Podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la Luna o en Marte? ¿Podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿No nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? ¿A qué punto ha llegado la humanidad? ¿A qué grado hemos llegado? Donde 2 hombres pueden criar ya un niño y 2 mujeres pueden criar a un niño también. ¿A dónde hemos llegado? Donde la familia judeo-cristiana de hace 6,000 años ha sido un hombre y una mujer y los hijos, una familia. Esa es una familia, hace 6,000 años. Y llegamos al siglo XXI. Y la luna, y el hombre, y esto, y la computadora, y la tecnología, y la inteligencia artificial, y el transhumanismo, y nos ha vuelto locos. Y ahora la diosa es la ciencia, que no es ciencia, es ciencia ficción, porque dejó de ser ciencia ya. Los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo. Versículo 11, terminamos esta lectura y dice: y desde el tiempo, aquí se agrega algo que después lo voy a explicar, y desde el tiempo, le dice el ángel a Daniel, que se ha quitado el continuo sacrificio. O sea, a los 3 años y medio, el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución. ¿Estamos? Ahí nos encontramos a la mitad de la tribulación. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que lo hará el anticristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, vean las últimas palabras a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Carlos, Carmelita, Santiago, Pepe, ustedes irán hasta el fin y van a resucitar.
Y cuando resucites, vendrá Jesús a entregarte tu herencia. A cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y muchos, cuando llega el día de su muerte, abrirán los ojos y se darán cuenta que vivieron una fantasía, una ciencia ficción durante toda su vida. Y nunca quisieron oír a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te sigue ofreciendo estas promesas, tú que me escuchas en esta mañana, para que despiertes, porque es necesario que despierten. Están como zombies la humanidad, ahorita están como dormidos, no saben ni lo que está pasando. Y así es como vendrá. Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, como el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Muy bien, gracias Señor por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo. Ahora muy bien, antes de entrar ya a estudiar este capítulo 12 de Daniel, veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos. En el capítulo 2 de Daniel, síganme con muchísimo cuidado. Aquí no necesitas la Biblia, dale gracias a Dios. El capítulo 2 de Daniel, hay un sueño de un rey, de una estatua grandísima, el rey Nabucodonosor, donde la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies, una mezcla entre el hierro y entre el barro. Todo va a ser muy resumido. Entonces Daniel, pues el rey le dijo a Daniel, ¿verdad? Interprétamelo, y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor. Veamos bien, en esta estatua vemos que son 4 imperios. La cabeza de oro es Babilonia, tal como la historia lo certifica. Después de Babilonia, tal como la historia lo certifica, vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios. Después de los medos persas, como la historia lo certifica, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotando a los medos y a los persas. Después vino Roma y derrotaron al imperio griego. Y ahí nos quedamos con las 2 piernas de la estatua. Y ahora vemos los 10 dedos. Entonces, el 4.º imperio, o sea, en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender, Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba exactamente los pies de la estatua y toda la estatua se derrumbaba. Babilonia, medos persas, que es Irán actualmente, Grecia y todos los territorios que abarcó el imperio romano. En estas palabras, la Biblia profetiza que desde ese tiempo, hace 2600 años, hasta la segunda venida de Cristo, solo habrá 4 imperios en el mundo. El imperio romano tuvo 3 etapas o divisiones. Número 1, el imperio romano fue Roma. 1424 y 1425 más o menos, Roma occidental desapareció y se perpetuó con la Roma oriental en Constantinopla, casi 1500 años el imperio romano. Entonces, estas son las dos, la segunda etapa. Primero fue Roma, pasaron 300, 400 años y ya se divide en 2, la segunda etapa. El imperio romano se dividió en 2 etapas. Ahora, los 10 dedos de la estatua, falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano. Porque de acuerdo a la Biblia, los 10 dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo, no sé si estaremos aquí todavía, 10 naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano. Van a formar un G10, 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente, tal como el imperio romano se dividió.
Ahora, es una equivocación creer que solamente serán de Europa, porque el Imperio Romano era Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, las 10 naciones, que van a surgir en el mundo en un G10, y cuando oigamos que se forma un G10 o 10 secciones del mundo se unen en una confederación política, hasta que este G10 se forme, de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Es inútil especular que será el Papa, que será Obama, el príncipe de España, el rey, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Es inútil estar especulando. No será hasta que veamos esta conformación, la tercera etapa del Imperio Romano, que surgirá el anticristo. Y esto ya lo corrobora, ¿verdad? Apocalipsis, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera, ahí nos quedamos con el Imperio Romano. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son representados por 4 bestias. Ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como 4 bestias, que son el oso, el león y el leopardo. Babilonia, los Medo-Persias y el imperio griego representado por el leopardo. Y en el capítulo 7, el cuarto imperio Roma, se le agrega algo. Vean ustedes gradualmente la revelación, porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo. O sea, el Espíritu Santo va reduciendo y nos lleva finalmente, lo vamos a ver culminado en el capítulo 12 que vamos a estudiar, donde surgirá el anticristo. Entonces, en la visión del capítulo 7 de Daniel, vemos nosotros al oso, al león y al leopardo, pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia. Y por primera vez aparecen en el cuarto imperio 10 cuernos y un cuerno pequeño, que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo, que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo. De esos 10 cuernos surgirá el anticristo. Y ahí se queda el capítulo 7. Y nos brincamos al siguiente, capítulo 8, y en el capítulo 8 ya no son los 4 imperios, ni tampoco los 4 imperios de las bestias, sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Daniel nos representa a 2 imperios nada más. Al imperio griego, representado por un macho cabrío, y el imperio medio persa, representado por un carnero. Y dice Daniel: vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar a todos, tal como la historia nos presenta a los medios persas, pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó, que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío, y enfrentó al carnero y lo destruyó y lo tumbó. O sea, la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas. Y dice el capítulo 8 de Daniel: pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa, se muere el cuerno grande, que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno, que fue el líder del imperio griego, y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo. Cuando muere Alejandro el Magno, y lo dice el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 secciones geográficas el imperio griego: en Turquía, en Grecia, en Egipto y en Siria, bajo los 4 generales de Alejandro el Magno. Pero los voy a dejar aquí todavía expectantes. De una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Si tú lees hoy en la noche, capítulo 8 de Daniel, tal vez lo leas por primera vez en tu vida, abras tu Biblia hoy en la noche, vas a ver claramente cómo es representado el anticristo de una forma sobrenatural, y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo.
Brincamos al capítulo 9 y Daniel en el capítulo 9 descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos, se pone a orar: Señor, ¿cuál es el fin de Israel? Porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas. Y dice Daniel: Señor, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Vas a acabar con Israel o ahorita que regresen de Babilonia, volvemos a levantar el imperio, ¿verdad?, de Israel, y regresaremos a nuestros sacrificios, etcétera, etcétera? Y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Daniel, te voy a revelar en años cuándo va a suceder toda la historia de Israel. Desde que se dé la orden de reconstruir el templo, apúntalo, fue en el año 445 antes de Cristo. Esto es impresionante, matemáticamente exacto. Se profetizó en el Antiguo Testamento cuándo sería la primera venida de Jesucristo. Y adivinen quién fue el que lo pudo deducir. Ni los líderes religiosos, ni los fariseos, los 3 reyes magos, que no eran magos, ¿verdad? Eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel, y venían todos de Irak y de Babilonia. Sabían, y llegan al rey Herodes a decirle: sabemos que un rey. ¿Quién les dijo? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente qué iban a hacer? Porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel, las 70 semanas. Entonces le dice a Daniel: desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que va a morir y lo van a matar, habrá 483 años, o sea, 69 semanas, porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos, se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo, Nehemías capítulo 2, exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel. Pero son 70, ¿se acuerdan? Entonces, 70 semanas de años, ¿cuánto es? 490 años. Entonces, Cristo cumple 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén, y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías. Y de ahí en adelante, al rechazar al Mesías, Dios, nos vemos, Israel levanta después de la muerte de Cristo, porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 9, que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento. Y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera muerto, no habría Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces queda una semana. Se cumplió 69 semanas, eran 70. Se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Los 7 años de la tribulación. Los 7 años de angustia para Jacob, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor. Todos estos términos son intercambiables, todos apuntando a los últimos 7 años donde ni tú, ni yo vamos a estar. Ahí nos vemos. En cualquier momento, ya como está el mundo, nos vamos de este mundo. Adiós, mundo cruel. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Los entendidos. Y si eres entendido, lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo. Tomar en serio a Dios
tener un tiempo para la Biblia todos los días, un tiempo de oración, un tiempo con tu familia, orar en la mañana, en la tarde, en la cena, tener tiempos de oración, tener tiempos de dedicación, de poder hablarle a la gente de Cristo, a mi compadre, donde quiera que vaya, somos la luz. Somos la única luz, santos de Dios. En tu trabajo, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, todos están en tinieblas. Busca la oportunidad, dile: Señor, cuando te levantes, dame la oportunidad de hablarle a Panchito. No sé cómo me le voy a llegar, pero dime cómo le llego. ¿Cómo le llego a mi suegra? ¿Cómo le llego a mi primo? ¿Cómo puedo hablar? Pero tienes que tener pasión por decirle a la gente: arrepiéntanse. Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados. Tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego que sea como un volcán dentro de nosotros, que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas. Y los cristianos, la mayoría, dormidos, ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Y darle con eso. Capítulo 10, una guerra cósmica. Capítulo 11 de Daniel. Bien, los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo. El anticristo va a derrotar, cuando se formen estas 10 naciones, va a derrotar a 3. Daniel 7. Y entonces Apocalipsis 17, el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana. Y cuando el anticristo derrote estos 3, los 10 dedos, le entregarán después el poder, Apocalipsis 17, al anticristo, y él se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios. Ya no habrá religiones más que la religión del anticristo, y comenzará a marcar a todos los seres humanos. Y todos los que vayan a Irak o que vayan a comprar a cualquier lado, tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o en tu entrecejo, porque aquí será la marca, o tal vez aquí en alguna entre los dedos, o aquí no sabemos exactamente, pero está en la mano derecha, para que tú puedas activar tu comercio y vender. Y si no, no vas a poder comprar ni leche para tus niños. Y te acordarás entonces por qué ese domingo, allá en Toluca, no me arrepentí. Cuando oigas que desaparecieron millones de personas, se fue tu mamá, se fue tu hijo, se fueron tus papás, etcétera, etcétera, todos los niños se los llevará Dios, gracias a Dios. No van a quedar niños menores de edad en el mundo. Dios salvará a todos estos niños. Jesús dijo: cualquiera que se atreva a tropezar a un niño cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo, más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar. Los niños son sagrados para Dios. El que toca a un niño toca la niña de los ojos de Dios. Es el tiempo, pues, en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos. ¿Ya me borraron aquí? El tiempo del fin. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos, encarcelados, viviendo en estrés. ¿Cuál fue la primera mentira que lanzó Satanás? Serán como dioses. No necesitas leyes, no necesitas a nadie, tú eres Dios. Pueden penetrar en las profundidades de la ciencia y en los secretos de la ciencia que están saliendo ahorita, y una vez que los descubrimos se vuelven monstruos contra nosotros, y la ciencia nos ayuda a crear monstruos, una raza híbrida. ¿Qué es lo que están haciendo y lo que están formando? Y entonces la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en ciencia ficción. ¿A qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin?
¿Cuándo podríamos saber bíblicamente que la historia ha llegado al final de la humanidad? ¿Acaso podríamos responder que será cuando explote o estalle la Tercera Guerra Mundial? ¿Que será lo que acabará con la humanidad? ¿O será la segunda venida de Cristo lo que termine la historia humana? Y todas estas preguntas las vamos a responder en esta serie del libro de Daniel, porque el libro de Daniel contiene las más claras profecías de toda la Biblia en cuanto a los tiempos del fin. La conferencia anterior, esta es la segunda parte que compartí hace algunas horas, vimos claramente un panorama de todo el libro de Daniel y de las profecías de Daniel que culminan con el capítulo 12. Pero la ventaja de que tú traigas tu Biblia ahorita es que si la abres en el capítulo 11, del 40 al 45, que es lo que antecede al capítulo 12 de Daniel, encontramos que en estos 5 versículos anteriores al capítulo 12 encontramos las guerras final del anticristo, donde él va a enfrentarse con el rey del sur, el rey del norte, posiblemente va a mudar su campamento el anticristo de la zona del Medio Oriente a Jerusalén, porque el capítulo 11 de Daniel termina diciendo que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vemos pues que el capítulo 11 termina describiendo el anticristo ya en Jerusalén, donde ya tiene sus cuarteles generales, lo que nos indica que no siempre, cuando el anticristo surja, tal vez firme el tratado de paz con los judíos 3 años y medio antes, pero posiblemente él tenga sus cuarteles en Irak o en Siria o en esa región del Medio Oriente. Por alguna razón se moverá a Israel a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, y a los 3 años y medio llegando a Jerusalén, el anticristo va a entrar al templo judío, que les permitió anteriormente reconstruirlo y meter dentro del lugar santísimo del templo judío una imagen de él que se llama la abominación desoladora. Este término, abominación desoladora, es una imagen que en el capítulo 13 del Apocalipsis se nos explica que el falso profeta va a hacer que el mundo adore esta imagen. Y el momento en que el anticristo introduzca esta imagen suya en el lugar santísimo, desde luego profanando y burlándose ya claramente de los judíos, Cristo dijo en Mateo 24:15, cuando vean la abominación desoladora, hablándoles a los judíos, que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en toda la historia. Entonces, el capítulo 12 del libro de Daniel inicia diciéndonos, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Corresponde al versículo anterior. En el tiempo en que el anticristo se mude a Jerusalén, en ese tiempo que es a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel tiene asignada la misión especial y la responsabilidad, el deber de proteger y de cuidar al pueblo judío. Y esta es la razón y nos da la respuesta de por qué Israel, a pesar de que todos los primeros 5 grandes imperios, desde el imperio egipcio, asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos, 6 imperios, el romano fue después de Daniel, desde luego en tiempos de Juan, 6 imperios, que el último romano fue el que lo crucificó, fue el que destruyó Jerusalén y fue el que hizo que los judíos se esparcieran en todas las naciones del mundo, el imperio romano. Esto nos habla de cómo es posible que detrás de tanta persecución,
este grupo étnico de judíos hayan podido sobrevivir. Sin embargo, es muchísimo más grande el milagro que sucedió en 1948 del siglo pasado, cuando después de casi 1900 tantos años de ser repartidos por el mundo entero, después de la persecución de los nazis, la Liga de las Naciones, antes no era la ONU, era la Liga de las Naciones, votan a que ese pueblo étnico regrese a su tierra el 14 de mayo de 1948. Ante los ojos expectantes e incrédulos de geólogos, antropólogos, estudiosos, historiadores, geógrafos, ¿cómo es posible que nunca este milagro se había visto en la historia de la humanidad? Que un grupo que había sido esparcido y que hubiera perdido su identidad, su cultura, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, como le ha sucedido a todas las naciones que han sido esparcidas o que se han cambiado de una nación a otra, no le sucedió al pueblo judío. Mantuvieron su religión, mantuvieron su idioma, mantuvieron sus tradiciones, mantuvieron su cultura y regresaron en el 48 para fundar más milagroso en un día. No tomó meses, tomó un día para que se formara el Estado independiente soberano de Israel. Cuando David Ben Gurión es nombrado el primer ministro el 14 de mayo y al otro día, inmediatamente en la madrugada, los árabes los atacan y sobreviven cuando casi no tenían armas. En 1956 los vuelven a atacar, vuelven a sobrevivir. Viene la guerra de 1967, donde el presidente Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria, de Irak y de Líbano: vamos a sacar a los judíos y aventarlos al Mediterráneo, aplastémoslos como puercos y desaparezca el pueblo judío. Y se juntan 5 naciones árabes para poder atacar a un pueblo que era superado 12 a la 15ª potencia de probabilidades que tenían los judíos de sobrevivir la guerra de junio de 1967, que se llamó la Guerra de los 6 días. Uno de los más grandes militares en la historia del siglo XX fue el general Schwarzkopf. Hay su libro con su biografía de él, la puedes conseguir, y fue el que dirigió la operación en el desierto en 1990-91, cuando se juntaron 29 naciones en una coalición dirigidas por el presidente Papa Bush para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, que había llegado a matar a las mujeres, a los niños y apoderarse del petróleo del Medio Oriente, y quería poner de rodillas al mundo entero. Pues las naciones reaccionaron y se formó una coalición, y el que dirigió toda esta operación fue el general Schwarzkopf. El general Schwarzkopf, cuando leí sus memorias hace algunos años, escribe lo siguiente: yo estudié en West Point, la mejor academia militar en Estados Unidos, y estudiamos las guerras del Peloponeso, las de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, los increíbles avances de Alejandro el Magno, que en casi 10 años conquista todo el Medio Oriente y parte de Europa y África, y todo Gengis Khan, y nunca en la historia de la milicia, escribe el general Schwarzkopf, había habido una guerra tan milagrosa, donde no tenían 0 probabilidades de sobrevivir, como la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó en esta guerra? Bueno, pues se juntaron las 5 naciones árabes y los judíos, sabiendo que los árabes, principalmente en Egipto y en Siria, se levantan a las 7:30, 8 de la mañana, y son considerados hasta el siglo XXI los judíos los pilotos más diestros y los mejores pilotos que los MiG rusos, que los de Inglaterra, que los F-35 de Estados Unidos,
Los pilotos judíos se consideran los mejores pilotos del mundo. Ahora que fuimos a Israel, nos contaron nuestros guías que tienen las bases. ¿Dónde creen ustedes que tienen las bases ahora? Debajo de la tierra. Y de repente voy, ¡rum!, y sale un avión y voltea así, ¿dónde está? Se cierra inmediatamente, camuflajeado, el lugar de donde salió el avión. Ahora los aeropuertos militares y del Mossad se encuentran subterráneos. Increíble. Bueno, se levantan los judíos el 1 de junio a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana se dirigen al aeropuerto de Egipto y bombardean y acaban con toda la aviación egipcia en media hora. Se van a Siria y acaban con todos los aviones de sirios. Se van a Irak y acaban con todos los de Irak. En menos de 3 días tenían el control del aire. Y teniendo el control del aire, tienes el control terrestre del ejército y de la marina, si es que la marina va a intervenir. Que en este caso no intervino, no hubo necesidad. Y en 5 días habían llegado a las colinas del Golán, entraron a Jerusalén por primera vez desde que en el año 70 después de Cristo fueron expulsados, y ellos regresaron y entraron hasta las colinas del Golán, al norte de Israel, junto al mar de Galilea, que es la frontera con Siria. Se apoderaron de la frontera con Siria, las colinas del Golán, y al 6º día, la Liga de las Naciones les mandó un recado: párenle. Y qué increíble que terminó la guerra en 6 días. ¿Saben por qué? Porque el 7º tenían que descansar. Parecería una coincidencia, ¿no? Pero así fue como sucedieron las cosas. Bueno, pasó el tiempo y tuvieron que volver las colinas cerca de Egipto. Tuvieron que, Jerusalén se tuvo que partir. Ahora que fuimos a Jerusalén vimos del Muro de los Lamentos, que es el lado oriental, ¿verdad? Occidental es de los judíos, el otro donde está la mezquita Omar es de los musulmanes todavía. Y entonces está repartido Jerusalén entre unos y entre otros. El banco oriental es de los palestinos, la franja de Gaza es de los palestinos, pero se quedaron con las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. Y dijeron: esto no lo negociamos jamás, porque el día que negociemos que entregar las colinas del Golán, el ejército sirio lo tendríamos en la frontera de nuestro país y nos amenazaría con acabar completamente con la nación, que fue lo mismo que hizo Putin en Ucrania. Dice Putin: si entra la OTAN o las naciones de Europa a Ucrania, desaparezca Rusia, porque de Ucrania a Moscú hay 15 minutos en que llegue cualquier misil. Y lo que quería Putin, ¿verdad?, invadir Ucrania para poder impedir que la OTAN entrara, pudieran misiles. Bueno, esto ya es otro cuento, pero es como también si en México y le dice Rusia al gobierno de México o China: vamos a poner misiles apuntando a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los gringos lo van a permitir? ¿Lo van a permitir? Digo, por el amor de Dios. ¿Qué fue en el 1962? Llega Nikita Khrushchev y pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. 1962. Y los satélites le dicen al presidente John Kennedy: hoy están los rusos en Cuba apuntándonos con satélites. Esto no puede ser. Inmediatamente John Kennedy habla con Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Duró 2 semanas el conflicto de 1962. Hay películas de esto, muchas de ellas han hecho. Khrushchev, gracias a Dios que se puso las pilas, ¿verdad?, y sacó sus misiles y se evitó desde la Segunda Guerra Mundial una Tercera Guerra Mundial en 1962. Ahora vuelve a suceder con la invasión de Putin en Ucrania, pero esto vemos claramente en la nación de Israel, que de qué forma los judíos han sobrevivido milagrosamente. Y dice la Biblia: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Ahora, a continuación, el capítulo 12, que culmina con un libro maravilloso que es Daniel. Dice el Espíritu Santo que cuando se levante Miguel, en el tiempo en que el anticristo, versículo anterior, ponga sus tiendas de campaña o sus cuarteles generales en Jerusalén, será tiempo de angustia.
Es muy importante a todos ustedes que les gustan las profecías, porque la palabra angustia se traduce en todo el libro de Daniel, en Jeremías y en Isaías, con la palabra Sarah, con T-Z-A-R-A-H, Sarah, que es y siempre relacionado con los 7 años de la tribulación. Veamos un ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de tzará, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vemos aquí claramente que este tiempo de angustia es para, no la iglesia. Jacob representa a Israel, que fue el papá de las 12 tribus. Entonces, el tiempo de las 70 semanas está destinado a Israel, no a la iglesia. Es una de las tantas evidencias que la iglesia no atravesará la tribulación. Entonces, es importante todos estos puntos y todos estos detalles, porque el tema de la gran tribulación o el tiempo de angustia mencionado aquí es un tiempo continuamente usado por los profetas y todos sin ninguna excepción. En el Antiguo Testamento, cuando oigas el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día terrible de Dios, el día del Señor, todos estos términos se refieren al tiempo de angustia que se está mencionando en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. Y Cristo en Mateo 24, versículo 15 al 21, manda esta advertencia a los judíos y les dice: cuando vean ustedes la abominación desoladora, cuando el anticristo vean que se mete al templo, en este momento huyan a los montes. Mateo 24, 15 al 21, porque será tiempo de gran tribulación como nunca jamás lo ha habido desde entonces. Y luego dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34, mirad también por todos ustedes, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? Se le llama día de 24 horas, hay días de un año, para Dios 1000 años es como un día, etcétera, etcétera. Aquí está refiriéndose a todo el tiempo de la tribulación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, o sea, de los tsunamis que habrá, desfalleciendo los hombres por el temor. Esta palabra, desfalleciendo los hombres, es falta de aliento. La gente, cuando vea todo lo que está pasando, se le va a ir la respiración. Va a haber ataques al corazón, al por mayor de la gente. No van a poder creer lo que están viendo con sus ojos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo este tiempo de angustia, de tribulación, el día del Señor, el día de Jehová, gracias Señor que la iglesia no estará aquí, o por lo menos los que trajeron su Biblia esta mañana. Ahora es interesante que desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30,
se profetizó esta angustia y este tiempo para Israel. Y dice, cuando estuvieran en angustia, la misma palabra Sará, que se usa en Daniel 12:1. Cuando venga este tiempo de angustia, que no era tan claro cuando escribió Deuteronomio, y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Esta palabra en el hebreo, a los que les gusta apuntar, apúntala, porque será la palabra clave en el libro de Daniel. Acharit, como suena con CH, Acharit, Yom con Y, que se traduce postreros días o los últimos tiempos. Esta profecía está claramente detallada y apunta al final de la historia de Israel. Y les dice Moisés, cuando en aquel tiempo de angustia les alcance todas estas cosas, y si se volvieran a Jehová su Dios y oyeren su voz, porque Dios misericordioso es, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les dice con muchos años de anticipación a los judíos, viene un tiempo para ustedes peor que el de los nazis. Nosotros ahora lo conocemos, creemos que el de los nazis fue la persecución y el holocausto más grave que desde que los expulsaron a los judíos de España y los han perseguido durante 1900 años, pero el tiempo de la tribulación, dice la Biblia, nunca habrá un tiempo tan cruel, tan sanguinario, tan feroz, tan salvaje como en el tiempo cuando el anticristo los vuelva a perseguir. Hitler será como Pinocho comparado con el anticristo, de lo que no nos imaginamos que vendrá sobre el mundo entero. Y desde aquí se les advierte, si ustedes en ese tiempo se vuelven a mí, los voy a salvar. Y esto lo vemos claramente en Isaías capítulo 29, también en el Antiguo Testamento, y lo dice de la siguiente manera. Perdón, es Isaías capítulo 29. Bueno, está en Isaías hoy también el versículo a la mano, que Dios va a esconder en un lugar especial al remanente, porque habrá un remanente nada más, o sea, un pequeño grupo de judíos que se van a salvar. Todos los demás judíos, igual que los gentiles en esta época, se van a condenar. Los que no hayan puesto su esperanza en el Hijo de Dios. Y vemos nosotros claramente también aquí, ¿verdad?, que entonces todos estos pasajes que hablan de la tribulación también se mencionan en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, hablando de este tiempo, escribe Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo, que es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Todos aquellos que van a perderse en el infierno. Todos los seres humanos, millones de seres humanos, se burlaron de Dios, nunca quisieron aceptar a Cristo, quisieron independizarse ellos. Yo voy a hacer mis 10 mandamientos, no tengo por qué someterme a ese Dios, yo soy Dios, yo puedo crear realmente el mejoramiento de mi familia, de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas van a ser engañadas. Yo les contaba hace algunos momentos que mi esposo y yo vimos un video que nos conmovió tanto. En una ciudad de Estados Unidos se juntaron como 30 o 40 ciclistas encuerados de los pies a la cabeza, ni tangas tenían los hombres, encuerados 100% en bicicletas, en un desfile del orgullo. Y dices, bueno, Dios mío, claro que es una bola de psicópatas, ¿verdad? O sea, ya no, a más locura no se puede llegar.
Pero lo que nos conmovió el corazón es el público sentado con sus niños. Increíble que la gente llegue el momento de aceptar algo inconcebible hace algunos años como normal. Increíble. Hay un poder engañoso ya operando en el mundo, en las mentes de los seres humanos, donde ven algo asqueroso, algo que lastima a los niños para toda su vida y lo aceptan como algo normal para no ir en contra de la corriente, porque si el mundo dice que es normal, para mí es normal entonces, y el mundo se convierte en mi Dios y no su palabra, ni el Dios y Padre de Jesucristo. Y estamos en el tiempo, santos de Dios, en el que Dios te va a probar, a ti y a mí, para ver si es cierto de qué calibre estás hecho. Y cuando vengan esas tentaciones, que tú comiences a darte cuenta que comienzas a probar esto y poner en tu trabajo y en tu escuela para no ir en contra de la mayoría, comienzas a unirte a ellos bajo esas densas tinieblas bajo las cuales están, sin darte cuenta que al aceptarlo te metes a las mismas tinieblas y tu entendimiento queda enceguecido para siempre. Pablo llama en Romanos 1 mentes reprobadas. ¿Qué significa en el griego? Mentes, personas que ya no distinguen, ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Ya no saben definir qué es una mujer. Increíble. Ya no saben definir lo que es un hombre. Ya no saben qué es un matrimonio. O sea, más locura no puede haber. Cuando ya perdemos la razón, la conciencia, la lógica, el sentido elemental, y donde ya comenzamos a pensar cosas que la energía satánica está operando en el mundo entero. Muy bien, ahora veamos que todas estas escrituras de la gran tribulación, y todo esto es el preludio, imaginémonos en la tribulación las locuras que va a haber, imagínense. Satanás en la forma del anticristo, los ángeles caídos en el mundo, los demonios aquí, por todos lados. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Que será un tiempo como jamás en la historia ha habido, y toda la humanidad que se van a quedar aquí, no se la van a acabar. Y todo esto es una preparación, porque antes de que Satanás lleve a cabo y ponga en práctica un sistema satánico, antes la humanidad tiene que estar preparada para acabar aceptando lo que no es aceptado como si fuera verdad. Y todo esto nos está preparando, te está preparando mentalmente para que lo peor que venga lo aceptes tarde o temprano. Tú y tus hijos serán responsables, serás responsables de lo que acepten tus hijos y tus nietos y mis nietos también, porque la sangre de ellos será sobre nuestras cabezas. Veamos en Isaías capítulo 13 las escrituras, algunas escrituras. Estamos en este tiempo revisando lo que los profetas hablaron acerca de este tiempo de la gran tribulación que inicia el capítulo 12 del libro de Daniel. Isaías capítulo 13 dice el versículo 9. Vean ustedes los términos y recuérdenlos. He aquí el día de Jehová. Siempre que veas el día de Jehová, es el día de los 7 años de la tribulación del Nuevo Testamento, o el día del Señor, o el día de la ira, etcétera, etcétera. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Me paro aquí. ¿Por qué Dios escoge un pecado en particular para atacar y condenar ese pecado en el tiempo de la tribulación? Y el pecado que Él escoge es la soberbia.
¿Cómo puede el señor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, haber declarado en Davos que van a inventar una Biblia con inteligencia artificial para borrar nuestra Biblia? Va a salir la Biblia gay a finales de este año, eliminando todos los pasajes que hablan de la homosexualidad. ¿Cómo puede el consejero de Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, Noah Harari, un judío, decir esto? La Biblia no es un mito, Cristo nunca vino al mundo, no existe, seremos dioses. La tecnología y la genética nos ayudarán a crear, escuchen estas palabras, una super raza humana. Digo, esto es lógico porque desde hace cuánto que se promulgó la teoría de la evolución, más de un siglo, por Carlos Darwin. Y si llegamos a la conclusión, al aceptar la teoría de la evolución, que somos amibas, que no hay un creador, que todo es un accidente, y que entonces lo único que necesitamos es un mejoramiento evolutivo, y hemos llegado ahora con la ciencia y la tecnología, nos van a ayudar a evolucionar a un nivel superior, pues es lógico que habiendo creído una mentira, dé paso a otra mentira y la mentira a otra y otra, y se vuelve una torre de Babel, hasta que inunda el mundo entero de mentiras. Y la humanidad llega al siglo XXI a creerlo, que podemos mejorar la raza con la genética y la tecnología moderna. A esto hemos llegado, iglesia y familia de Jesucristo. Abatiré la altivez de los fuertes. ¡Qué soberbia! Le creyeron la mentira de Satanás a Eva en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la primera mentira que lanzó Satanás? Serán como dioses. No necesitas leyes, no necesitas a nadie, tú eres Dios. Tú puedes ser el jefe de tu familia sin consultar a Dios. Tú puedes saber educar a tu esposa y a tu esposo. Ustedes pueden saber educar a sus hijos sin la ayuda de Dios. Pueden gobernar sin la ayuda de Dios. Pueden penetrar en las profundidades de la ciencia y los secretos de la ciencia que están saliendo ahorita, y una vez que los descubrimos se vuelven en monstruos contra nosotros, y la ciencia nos ayuda a crear monstruos, una raza híbrida. ¿Qué es lo que están haciendo y lo que están formando? Y entonces la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en ciencia ficción. Porque lo que es ciencia ficción, eso no es ciencia. Si algún ginecólogo, algún genetista, algún biólogo me llega a decir, con sus credenciales y sus doctorados, que se puede crear una raza superior, ¿verdad? Le digo, ¿de cuál fumaste, compadre? Ni siquiera un viaje del LSD que hicieron los Beatles puede afectar la mente tanto como estos locos. ¿De dónde pueden ellos llegar a creer eso? Que el hombre no es hombre, es mujer, y que la mujer se puede hacer hombre y el hombre se puede hacer mujer, y que ya no hay géneros. Esto ya no hay palabras para describirlo. Dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cuándo será esto? En los tiempos de la tribulación. Y se levantará Miguel. En ese tiempo Miguel agarra todo el ejército listo para enfrentarse con los ángeles y Satanás. Apocalipsis capítulo 2. Y vendrá una guerra cósmica en el cielo, mientras aquí abajo hay una guerra en el mundo queriendo todos huir de Dios. Veamos otro pasaje de las Escrituras en Isaías 24. Esto está increíble. Isaías 24. Estos pasajes que estamos describiendo el tiempo de la tribulación fueron escritos hace 2000, apúntalo en tu Biblia, 700 años. El libro de Isaías, ahora que fuimos a Israel, entramos al Museo del Holocausto y nos enseñaron los rollos del Qumran, que en 1947-48, cerca del Mar Muerto, descubrieron unos esenios, es un grupo, una secta que se formó en Israel, en unas jarras de barro, y ahí está el rollo de Isaías
así como está en los rocos, exactamente como lo tenemos, y rodea todo el museo del Holocausto. Ahí está escrito originalmente tal como se encuentra aquí. Documentos de la Ilíada, de la Odisea, de cualquier escritor que tú me has dicho, de Platón, de la República de Platón, de Sócrates, de Demóstenes, de Zenón, de cualquier filósofo o escritor que tú me quieras mencionar, no existen más documentos originales que los que tiene la Biblia. No, la Biblia es hecha por hombres, no saben ni lo que estás diciendo. ¿Quién te lo dijo? Mi maestra de secundaria, con razón. Con razón, comenzamos a creer todo lo que dicen los noticieros, porque el ataque es contra la palabra de Dios y comienzan a hablar cosas que ni siquiera saben. Dice Isaías 24, versículo 3 en adelante. Escuchen esto: la tierra será, fue escrito hace 2700 años, enfatizo, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Vean las tres causas. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Número 1, hemos traspasado las leyes de Dios. Génesis capítulo 1, primer página de la Biblia. La uva va a producir la semilla que tiene, uvas, no naranjas, ni papayas, ni chabacanos, uvas, porque el conocimiento y la información, dice Dios, que le puse a la uva, contienen los nutrientes y los minerales que no tiene la de la naranja ni la de la manzana. Las manzanas van a producir de acuerdo a las manzanas. Los perros siempre serán perros y nunca se va a cruzar un perro con una gata, porque el ADN del perro es diferente al de la gata. El rinoceronte no se puede cruzar con la yegua, ni el camello con un chivo. No mezclen nunca jamás las semillas. Desde antes que en 1860 Mengele comenzara a descubrir las herencias o la ley de la herencia, hasta 1954 del año pasado, del siglo pasado, el doctor Crick y el doctor Watson le dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Cuando leen esto, yo siempre lo dije, si Carlos Darwin hubiera conocido precisamente el ADN que está en las células, nunca hubiera escrito el libro El origen de las especies, que es la aberración más grande de la literatura que existe. Y ya Dios lo había establecido, pero comenzamos ahorita ya a cruzar vampiros con murciélagos, con palomas, y el chivo con un perro, y una oveja con un chivo, y estamos comenzando a producir mezclas, y siempre una mezcla entre dos ADN produce un híbrido. Cruza un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula, y las mulas son híbridas porque violaron las leyes de Dios. Por esta maldición viene sobre el mundo. No le eche la culpa a Dios, somos nosotros los que nos hemos creído dioses y podemos nosotros creer que podemos manipular la genética a nuestro antojo. Hemos falseado el derecho, ya no hay justicia en ningún lado. Los niños son traficados. Las Naciones Unidas, que es la institución que desde 1946-47 se formó para poder realmente traer respeto entre nación contra nación y poder defender los principios morales y éticos de las naciones, se convierte en el gran enemigo de las naciones, tratando de decretar la pedofilia como algo legal. Hemos falseado el derecho. Y hemos quebrantado el pacto sempiterno. ¿Cuál es? El matrimonio. ¿Cuál es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia? El matrimonio.
No hay institución más santa y más sagrada que el matrimonio, porque es el vínculo y el bastión de toda sociedad. Las naciones están formadas por familias, y cuando la familia es destruida y cuando ya son 2 hombres y 2 mujeres los padres de los niños, es cuando decimos hemos quebrantado, nos hemos vuelto locos de creer que puede funcionar. Y finalmente les doy una estadística que les va a poner los pelos de punta, y es la siguiente. No lo dice la Biblia, lo dice los doctores de psiquiatría y psicología en Los Ángeles, California y en Nueva York. Escuchen esto. El 65% de las personas que se han hecho operaciones de cirugía para cambiarse de sexo o los transgénero se han acabado suicidando. El 65% de un ser humano que cree que no es lo que Dios lo creó, porque si tengo el cromosoma Y, soy varón. Y si mi mente me dice que no soy lo que mi biología y mi genética me dice, es porque mi problema no es físico, mi problema es mental. Traigo aquí tornillos flojos, aflojados por demonios que quieren robar mi identidad y decirme que no soy lo que Dios me creó. Y ese cambio entre mi mente y la genética hacen que se vuelva produzca una chispa en mi cerebro y en mis neuronas que me acaban finalmente volviendo loco para quitarme la vida. Porque acabas sabiendo que ya no sabes ni lo que eres. 65% de los transgéneros se quitan la vida. Vivimos un mundo cruel, un mundo ciego, un mundo en tinieblas, donde la luz está aquí en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Le pusieron espinas en la cabeza y clavos en los pies. Y a los 3 días abrió la tumba para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. Tu vida no va a acabar en la tumba, ni cuando te cremen. Tu vida después de la tumba sigue continuando, y solamente hay 2 lugares: te reunirás conmigo o te condenarás eternamente. Y nunca digas que yo te condené. Como decíamos ahora que estábamos en Israel, decía el guía: si alguno nos bajamos del camión a un Belén, por ejemplo, y ahí está la hermana Chole comprando y el camión se fue, nunca diga la dejamos, ella se quiso quedar. No me echen la culpa, dijo el guía. Y así es Dios. Como me dijo una viejita un día, Dios no manda a nadie al infierno, porque es un Dios bondadoso y misericordioso. Le dije: amén, amén, amén. Ellos se van solitos. Dios no manda a nadie a la condenación. Para eso mandó a su Hijo. Él no quiere que te pierdas, quiere salvar tu familia, tu matrimonio y tus hijos. Pero tenemos que obedecer el Evangelio de su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. La única luz que tenemos, nada hay torcido ni perverso en ella. Toda ella es recta al que entiende, y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Aún en nuestra vejez estaremos fuertes y vigorosos y daremos fruto para anunciar que tú eres la fortaleza de nuestra vida. Y aun cuando los muchachos corren y se cansan, los que esperamos en ti tendremos alas y nuevas fuerzas como el águila, simplemente porque obedecemos y hemos creído que tu palabra es verdad. En esta mañana muchos de ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación que no tienen a Jesucristo, que en esta mañana Dios te ha hablado y te ha dicho que tal vez pueda ser que es la última vez que Dios te habla. Ábrele tu vida a Jesús con estas palabras: Señor, perdona mis pecados.
Sé que mi vida no te agrada y he vivido en un mundo de tinieblas, de desobediencia, de ansiedad, de estrés, de falta de esperanza. Mas ahora creo que tú resucitaste entre los muertos y te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y Salvador. Creo que con tu sangre en la cruz pagaste toda la cuenta de todos mis pecados y nunca tendré suficientes palabras para decirte gracias. Gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.